escuchar la voz del Espíritu Santo y manifestar su poder. En el principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No hablaba aún, pero ya estaba presente. Antes de que se pronunciara la primera palabra creativa, el Espíritu ya estaba esperando que la voz del Padre se activara para ejecutar lo que ibas a ser hecho. Así es hoy también. El Espíritu se mueve, se posiciona, se anticipa, pero está esperando que alguien escuche, que alguien se alinee, que alguien obedezca. El gran desafío de esta generación no es la falta de poder, sino la falta de oído. Muchos desean manifestar lo sobrenatural, pero pocos se toman el tiempo para entrenar su oído espiritual. Queremos hablar en lenguas, pero no queremos escuchar en silencio. Queremos hacer milagros, pero no queremos discernir la dirección divina. Queremos operar con el Espíritu, pero no convivimos con Él. Y es imposible manifestar su poder si no hemos aprendido a escuchar su voz. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, Jesús dijo con claridad: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto no es poesía espiritual, es una realidad operativa. Los hijos de Dios tienen acceso a la voz del Espíritu. Él no es un misterio lejano, ni una energía mística. Es una persona y como tal habla, susurra, guía, advierte, conforta, enseña, pero su voz no se percibe con el oído físico, se discierne con el corazón rendido. Para escuchar al Espíritu, primero hay que apagar el ruido de la carne, ruido de la ansiedad, ruido de la religiosidad, ruido de opiniones humanas. El Espíritu no compite con el ruido. Él espera el silencio del alma para hablar al Espíritu. Y cuando lo hace, su voz no suena como un trueno exterior, sino como una convicción interna, una impresión que pesa, una palabra que arde, un pensamiento que no se va, una certeza que no se puede negar. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, Elías huye y se esconde en una cueva, busca dirección, espera una manifestación. Primero viene un viento recio, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y al final un silbo apacible y delicado, y en ese susurro Dios estaba. Elías se cubrió el rostro, entendió que la voz de Dios no siempre ruge, a veces susurra, y solo los que callan el alma lo pueden oír. El Espíritu Santo no está mudo, somos nosotros quienes estamos distraídos. Él habla a través de la palabra, de visiones, de sueños, de profecías, de circunstancias, de personas y sobre todo en lo íntimo. Su voz no tiene acento humano, pero tiene autoridad eterna. Su voz no busca impresionar, busca transformar. Cuando Él habla no deja duda, no deja confusión, solo paz, claridad y dirección. Y quien aprende a escuchar esa voz, inevitablemente comenzará a manifestar su poder, porque la obediencia a su voz activa lo sobrenatural. En el libro de los Hechos, capítulo 8, Felipe está en medio de un avivamiento en Samaria. Gente se convierte, se sanan los enfermos, hay gozo en la ciudad, pero el Espíritu le dice: levántate y ve al sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. En lo natural, esto no tiene sentido. Dejar una campaña exitosa para ir a un camino desierto, pero Felipe obedece y ahí encuentra al etíope, le predica, lo bautiza y el Espíritu lo arrebata. Esa es la secuencia divina: oído obediente, acto sobrenatural. Escuchar al Espíritu y manifestar su poder están intrínsecamente unidos. Uno no puede existir sin el otro, porque el poder del Espíritu no fluye por emoción, ni por talento, ni por volumen. Fluye por obediencia. Jesús no hacía nada que no escuchara del Padre, y nosotros no podemos hacer nada si no oímos al Espíritu. La unción no cae sobre desobedientes, el poder no se manifiesta sobre impulsivos, la gloria no respalda a los que actúan sin dirección. En Romanos capítulo 8 se declara:
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser hijo no es solo tener acceso al reino, sino vivir dirigido por la voz del Rey. Ser hijo no es solo tener promesas, es vivir bajo instrucciones. Y el Espíritu no guía a la ligera, Él guía con precisión, con intención, con sabiduría, pero hay que buscar su voz más que el milagro. Hay que amar su comunión más que su poder, porque donde hay relación, hay revelación, y donde hay revelación, hay manifestación. Y cuando el Espíritu encuentra un corazón sensible, disponible y obediente, no hay límites para lo que puede hacer. Cadenas se rompen, ciegos ven, endemoniados son liberados, palabras de conocimiento fluyen, profecías se activan, las ciudades tiemblan, porque no se trata de que nosotros hagamos algo, sino de que Él lo haga a través de nosotros. Pero Él no usará vasos que no saben escuchar, porque el poder sin oído se convierte en espectáculo, y el oído sin obediencia se convierte en religión. Solo cuando hay oído y obediencia hay gloria. Muchos preguntan, ¿cómo escucho al Espíritu? La respuesta es sencilla pero profunda. Busca intimidad, no información. Espera más tiempo en oración sin hablar. Lee la palabra y medítala hasta que Él te hable a través de ella. Guarda tus emociones y no confundas tu deseo con su voluntad. Practica la obediencia incluso en lo pequeño. Y cuando Él hable, no dudes. Actúa. Moraleja. El que sabe oír al Espíritu no necesita aplausos para avanzar, ni plataformas para impactar, porque donde Él guía, Él respalda. Y déjame terminar con esta historia que marca la diferencia. Había un joven llamado Samuel que dormía en el templo cerca del arca. No era profeta, ni líder, ni pastor, solo un muchacho que amaba la presencia. Una noche oyó una voz que lo llamó por su nombre. Corrió donde Elí pensando que era él. 3 veces pasó lo mismo, hasta que Elí entendió, es el Señor quien te llama. Entonces Samuel respondió, habla Señor, que tu siervo escucha. Ese joven que aprendió a escuchar se convirtió en el profeta que ungió reyes, que habló con precisión y que nunca dejó caer palabra alguna al suelo. ¿Por qué? Porque antes de hablar en nombre de Dios, supo escuchar su voz. Que se levante una generación que no solo predique, sino que escuche. Que no solo desee poder, sino comunión. Que no solo busque señales, sino obediencia. Porque los que escuchan son los que transforman. Que tú seas uno de ellos. Que tú seas la voz que Él usa porque supiste primero callar para oír.